Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa, ya el 11º año de Acción Positiva. Mi nombre es Juan Callejas Vargas y estoy por ahora invitado por el doctor Arredondo a conducir algunos programas por su ausencia temporal. Gracias al doctor Arredondo por la confianza. El tema que vamos a abordar hoy es sobremanera interesante para los guatemaltecos, pues vamos a buscar abordar el asunto de Belice desde la perspectiva del acuerdo realizado por el Poder Ejecutivo en torno a la consulta popular que se va a realizar programada para el 15 de abril y que está siendo cuestionado oficialmente en un planteamiento de inconstitucionalidad por dos ciudadanos guatemaltecos, el ciudadano Leonel Toriello y el ciudadano Humberto Quesada. Y es importante en este ámbito pues dilucidar la incidencia que pueda tener este recurso de inconstitucionalidad, al cual por supuesto nuestra Corte de Constitucionalidad deberá dar respuesta y estamos pues confiando en que así sea en los próximos días. Para hablar de este tema, pues nada más y nada menos que invitar a un experto constitucionalista, el licenciado Gabriel Orellana Rojas, quien además fue es exministro de Relaciones Exteriores, exdiputado al Congreso de la República y exmiembro de la Comisión de Belice. Muchas gracias, Gabriel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a entrar directamente al tema. ¿Qué te causa a ti como profesional, como guatemalteco, como enterado del tema, el hecho de que dos ciudadanos guatemaltecos hayan dado un paso que de suyo, salvaguardando las intenciones que pudiesen tener, es meritorio, me da la impresión, en términos de usar el sistema legal para hacer un requerimiento a la Corte de Constitucionalidad para que conozca el caso con argumentos como los que están planteando? Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con que los planteamientos que se planteen ante los tribunales son loables en un Estado de Derecho, así debe ser. Y también tenemos que recordar aquel viejo aforismo español que dice que cuando quieras justicia deberás saberla pedir, que te la quieran dar, y esperar que tu planteamiento sea bueno. Muy bien, creo que en este sentido de acciones positivas, nosotros, digamos, como programa que coadyuva a la idea de que los ciudadanos actuemos positivamente dentro del marco de nuestra Constitución de la República como autoridad que nos rige, como máxima ámbito en los cuales nos debemos de sujetar gobernantes y gobernados, pues vale la pena vivir este capítulo. Nuestra sociedad, Gabriel, es una sociedad marcada por la desconfianza. De hecho, en los estudios del Latinobarómetro, resulta ser que Guatemala parece ser en el mundo uno de los primeros 3 o 4 países donde la desconfianza que existe en nosotros, las personas, hacia las demás personas, ya no digamos hacia las instituciones del Estado, es muy característica y es muy singular, porque siempre vemos las dobles intenciones. La Corte de Constitucionalidad en los últimos tiempos pues ha estado llena de críticas severas en muchos casos, llegando al extremo de que, como el licenciado Parinello lo planteaba en un artículo de prensa, decir de que podría esperarse que en un futuro la Corte de Constitucionalidad, hipotéticamente, dadas sus actuaciones, pudiese hasta anular las elecciones a las cuales estamos esperando para el 2019, la selección general. Esto como ejemplo, digamos, del marco de referencia que los ciudadanos estamos teniendo para considerar a una Corte como la actual en su respuesta hacia este requerimiento que de manera seria están haciendo estos ciudadanos en los planteamientos que hacen. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo sería recibida una decisión positiva para este planteamiento de inconstitucionalidad de parte de la CC? Bueno, primeramente recordemos que el planteamiento va enderezado contra la pieza jurídica fundamental que es un convenio internacional.
celebrado entre Guatemala y Belice. Y la Corte de Constitucionalidad, en su doctrina legal, es decir, más de 3 casos contestes, ha señalado que ella no puede conocer ni pronunciarse sobre la validez o invalidez de un tratado internacional. De tal manera que la primera pieza, la pieza fundamental de todo este planteamiento, si nos atenemos a la doctrina legal establecida por la Corte de Constitucionalidad desde ya hace más de 10 años, es improcedente. ¿Por qué? Porque se trata de un tratado internacional y el tratado internacional obliga por igual a los 2 países, de tal manera que no cabría razonablemente pensar que la Corte va a dar una resolución en reversa a este tema. Yo le agregaría además otro componente. La iniciativa de llevar este asunto a la Corte Internacional de Justicia nace de Guatemala en el año 1999 en las postrimerías del gobierno del presidente Álvaro Arzú, cuando le dirige una carta al gobierno de Belice instándola a buscar una solución definitiva al diferendo territorial y que como tal le propone ir a la Corte Internacional de Justicia. La respuesta de Belice llegó semanas más tarde, cuando ya se había instalado el gobierno del presidente Alfonso Portillo, y fue proponer una alternativa que fue un proceso de mediación. Ese proceso de mediación fue aceptado por Guatemala fundamentalmente en atención a un punto que en ese momento era determinante. Guatemala y Belice, y además Inglaterra, como estado que fue el que originalmente causó el problema, habían casi agotado el catálogo de medios pacíficos diplomáticos para resolver la controversia. Faltaba únicamente el de la mediación. Agotado este catálogo, lo procedente, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, de acuerdo con la Carta de la OEA, era acudir a una instancia judicial, que bien pudo ser un arbitraje o un tribunal internacional. Y entonces se accedió a esta propuesta de Belice, se agotó, el resultado de los conciliadores pues no satisfizo a ninguna de las 2 partes. Recordemos que los conciliadores no adjudican, ellos solo proponen soluciones. Que en esto también ha habido una gran ignorancia de muchas personas en el sentido de decir que ese proceso no dejó nada, pero sí dejó algo muy importante, que fue que Belice reconoció la existencia real en instancias internacionales de un diferendo territorial con Guatemala. O sea, ya no podía escudarse en que era una creación o una fábula jurídica, sino que ellos mismos reconocían la existencia de este diferendo. Ok, entendiendo esa parte, pero entendiendo también de que el recurso de inconstitucionalidad que nos ocupa hoy es planteado directamente en contra del acuerdo que precisamente entendería yo que es parte del proceso que sigue, que fue firmado el 8 de diciembre del año 2008, y en donde se plantean una serie de conceptos e ideas y leyes guatemaltecas contenidas en la Constitución de la República que parecerían, a la luz de una persona no docta en la materia y medianamente informada, que pudiesen estar haciendo bastante sentido, dado que el proceso de consulta que la Constitución manda para tomar decisiones determinantes sobre el caso de Belice no se siguió con este acuerdo. Entendiendo por otro lado de que hay jurisprudencia, es lo que yo entiendo, de fallos que la Corte de Constitucionalidad ha dado,
con respecto a tratados internacionales que tú decías, lo cual hace sentido. Sin embargo, otra vez nos encontramos frente a la duda de una Corte de Constitucionalidad que en algunos aspectos y algunas sentencias, según he leído, ha abandonado probablemente la jurisprudencia que ha venido creando, y por otro lado a unos intereses de carácter nacional que parecerían estar, por lo menos en estos planteamientos de los ciudadanos, pues sustentados. Hay que tomar en consideración dos aspectos. Hasta donde mi memoria alcanza, este planteamiento de inconstitucionalidad utiliza dos premisas: la violación del artículo 19 transitorio y el 173. Sin embargo, olvida analizar, y es un requisito que exige la Corte, lo que le llaman la parificación. Entonces, olvida analizar, por ejemplo, el impacto que produce en la norma impugnada, en este caso el convenio, como tú bien lo dices, cuál es el efecto que produce en favor de su validez el artículo 149. Olvida, por otra parte, que el Congreso de la República aprobó políticamente los actos realizados por el presidente de la República en su gestión constitucionalmente reconocida de dirigir la política internacional del país. O sea, hubo un juego de control interorgánico entre el Congreso y el Ejecutivo, de tal manera que en algún momento, si se quería, a mi juicio, cuestionar la actitud del presidente, la Corte de Constitucionalidad misma, en un fallo de 2012, si no me falla la memoria, dice que lo procedente en tales casos es ejercer el control precautorio, el control previo de constitucionalidad de un tratado internacional. En otras palabras, lo que cabía era que el Congreso le pidiera una opinión a la Corte de Constitucionalidad. No lo hizo, omitió hacerlo. Pero ahí entra en ese momento se faculta, y es el momento oportuno para que los ciudadanos supuestamente interesados en el bienestar y en el cumplimiento del Estado de Derecho hubieran planteado sus acciones correspondientes. ¿Por qué? Porque en ese momento el tratado internacional no había producido efectos. Era un acto que, si lo aprobaba el Congreso, ingresaba al ordenamiento jurídico guatemalteco. Si no lo aprobaba, no pasaba nada, porque es la etapa de un íter formativo de una ley, solo que en este momento es una ley internacional. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? La gran pregunta. Es que el otro problema que tenemos que ver es que hay muchos aficionados al derecho constitucional que dicen dominar la materia, pero nos están demostrando que sencillamente están ayunos en el conocimiento de una materia que en este caso es particularmente difícil, como es esa articulación entre el derecho internacional y el derecho constitucional de un país. Es la bisagra que une estos dos ordenamientos. Y tal es así la importancia que la misma Corte de Constitucionalidad, repito, ha dicho en algunos de sus obiter dictum que el control previo de constitucionalidad de un tratado es el mecanismo más adecuado para ajustar la conducta que manda el artículo 149 con el artículo 203 o 204 de la Constitución, que prevalece sobre cualquier ley o tratado. Pero una vez ese tratado ha sido aprobado, la ley guatemalteca no lo puede expulsar así de fácil. Hay que acudir a las instancias internacionales. Muy bien. Esperaría que esto esté un poco más claro para nuestros televidentes. Ciertamente parece tener sentido. Ahora bien, los argumentos de los ciudadanos Toriello y Quesada van sobre la ruta de la
aparentemente poca atención que los funcionarios guatemaltecos en la historia le han prestado al tema, en tanto lo han ido atendiendo, desatendiendo, sin aparentemente alguna hilación consecuente con los intereses nacionales. De hecho, el argumento sobre el tema de que el acuerdo que se firma y sobre el cual está caminando la consulta, se está planteando de que no se hicieron uso de los mejores recursos que como Estado la ley le permite frente a los planteamientos de este acuerdo. Verbo y gracia, el tema de la acción de buena fe, por ejemplo, de apelar a esa parte de la que ya lo había hecho. Bono. Exactamente, que ya lo había hecho el presidente Arévalo. Y por otro lado, él impedir o dejar de usar la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia no esté integrada por funcionarios, jueces que pudiesen tener conflictos de intereses, como pudiese esperarse. ¿Qué opinas tú de eso? Vayamos por partes. Me voy a referir primero al exequat bono, que de por sí da material para una larga conversación, que no es el momento, pero yo quisiera recordar dos cosas. Exequat bono es precisamente, como tú bien lo dijiste, el principio de la buena fe, resumido a su última expresión. De tal manera que, en teoría, se faculta al juez, y así lo usan los tratadistas de una manera metafórica, para prácticamente hacer de un lado todos los tratados, todos los textos legales y resolver en conciencia. Ahora bien, para ir al exequat bono se necesita la concurrencia de la voluntad de los dos estados, en este caso Belice y Guatemala. Belice no aceptó el exequat bono, como ningún otro estado en el mundo moderno lo ha aceptado para cuestiones territoriales. Punto primero. Punto segundo. Históricamente, y según lo reconocen los promotores de esta acción, esta fue una medida que en su momento propició el presidente Arévalo. Pero ¿cuándo fue eso? Fue en los años 46 al 50, 52. O sea, estamos olvidando dos aspectos fundamentalísimos, como es que las Naciones Unidas se establecen en 1945-46, acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, no se había iniciado el proceso de descolonización que comienza más o menos en 1960 y a raíz del cual el principio de autodeterminación de los pueblos cobra un auge inusitado. Está este principio consignado en la Carta de las Naciones Unidas, pero al final de la guerra nadie le interesaba, nadie le ponía atención. Hoy en día, si Guatemala hubiera tenido la ligereza de aceptar el exequat bono basado en que el doctor Arévalo, presidente de la República, patrocinaba esa tesis en los años 40, Guatemala hubiera llevado el caso a que se lo resolvieran como quien lanza una moneda para ver si es cara o cruz, porque exactamente si el tratado de 1859 estaba viciado, había sido impuesto por la fuerza, hoy contrariamente, igual nos podían aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos porque en conciencia de los jueces, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, artículos 72 o 75, el principio de autodeterminación de los pueblos, y la expresión me encanta usarla en inglés, es paramount sobre cualquiera otra consideración. Entonces, hubiera sido una irresponsabilidad que solo cabe en quienes han quedado rezagados en el conocimiento del derecho internacional de esa época. Punto primero. Punto segundo. Yo no creo que en este momento haya en el mundo un país que no reconozca que en la Corte Internacional de Justicia hay 5 jueces
nombrados por los 5 países que tienen un sillón permanente en el Consejo de Seguridad. Rusia, China, Inglaterra, Francia y me faltó uno, bueno, dejémoslo de momento. Pero el punto al que yo quiero llegar es que exactamente en la integración de la Corte hay otros 5 jueces nombrados por estos países. Hoy hay una excepción con el juez inglés, pero analicemos, todos estos países han sido países imperialistas, así de sencillo, y el resto de jueces que lo integran representan ciertas áreas del mundo, pero vamos a encontrar que muchos de ellos su formación básica es en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, en Rusia, en China, de tal manera que no vamos jamás a lograr hacer una corte o que Guatemala entonces pida que le integren una corte internacional ad hoc. Para eso y sustituir esos riesgos es que el mismo estatuto de la Corte Internacional permite que Guatemala y los estados que están litigando en un proceso puedan nombrar, si es el caso, jueces, lo que se llama jueces ad hoc, jueces que participan de las discusiones, que están en las discusiones, que de alguna manera ejercen el cargo de, vamos a llamar, de fiscalizadores de la justicia, de la imparcialidad del tribunal. De tal manera que esos mecanismos son hasta cierto punto provincianos, parroquiales, como dicen los juristas de derecho internacional. Realmente no me convence ese argumento. Bien. Vamos a votar y decimos que sí. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a suponer que Guatemala, como espero que suceda, dijo sí. Ok, Guatemala ya tiene una imagen ante la comunidad internacional de que optó por un camino pacífico para resolver su controversia. No se nos olvide que en gran medida Inglaterra zafó bulto, dándole la independencia a Belice con el fin de que no la tildaran de ser un país colonialista. Los grandes debates que se dieron en los años 60 en la Comisión de Descolonización de los Estados Unidos tenían en la mira a Francia y a Inglaterra, sino que nos lo digan los amigos argentinos, comenzar hasta por la lucha de que se hablara de las Malvinas y no de las Islas Falkland. Bueno, pero entonces luego pasa Guatemala a ser el monstruo que se quiere devorar al pequeño estado indefenso de Belice, mientras que Inglaterra, muerta de la risa, sentada viendo los toros desde la barrera. Bueno, al menos hoy, la imagen de Guatemala ante la comunidad internacional, después de haber pasado por dictaduras militares, guerra civil, etcétera, empieza a tener un cierto pulimento. Ya lo había logrado y ya lo ha encaminado llegando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la presidencia del ECOSOC. O sea, una imagen que poco a poco ha ido mejorando a puro pulso. Entonces, el hecho es que se plantea la siguiente incógnita de la ecuación. ¿Qué va a pasar en Belice? Belice dice no. ¿Con eso se cerró el problema? No, porque en tanto las placas tectónicas no hagan desaparecer a Mesoamérica y a Centroamérica, Belice y Guatemala, les guste o no les guste, van a tener que seguir siendo vecinos. Y el problema, lejos de desaparecer, poco a poco va a ir creciendo. Entonces, ni a Belice ni a Guatemala le conviene, bajo ningún sentido, estoy hablando de gente razonable y racional, trato de ser racional en este tema, van a permitir que esto se prolongue y se agrave cada vez más. Es una especie de bomba de tiempo. De tal manera que lo más probable es que
se vuelva a hacer un intento, pero las bases ya están echadas. Ambos, en un convenio internacional suscrito en 2008, manifestaron su voluntad de resolver un problema que ambas reconocen existente. 2, su voluntad de ir a la Corte Internacional para que se resuelva. Y 3, que la Carta de la OEA establece como principio del derecho internacional americano que las controversias entre países americanos, de los cuales Belice y Guatemala son países americanos, no deben extenderse indefinidamente y que deben ser adicionalmente resueltas por derecho. Entonces, en algún momento, una de las dos partes podría incluso ir a la Corte y tratar de hacer valer la cláusula de jurisdicción de la Corte Internacional. En cuyo caso, si no entiendo mal, el hecho de que votemos que sí nos pone en una mejor posición de cara al mundo internacional como de cara a una Corte Internacional de Justicia. Ese es mi pensamiento. Bien, Gabriel, no cabe duda que es un tema muy de fondo. A quienes nos ha preocupado esto en la historia nos enseñaron siempre que Belice es de Guatemala, y lamentablemente eso no se lo hemos podido heredar a nuestros hijos y menos tal vez a nuestros nietos. Ojalá hagamos algo en el futuro. A mí me gustaría que tú te dirigieras al público con unas últimas palabras, un minuto de cierre para dar tu... Bueno, tal vez la mejor forma de hacerlo es usando una metáfora. Si cualquiera de nosotros reconoce que su casa tiene una pared muy endeble y el vecino también la tiene, y que precisamente esta debilidad estructural de la pared medianera está causando problemas entre el uno y el otro. Conforme la familia vaya creciendo, se casó la hija del vecino, parió la abuela, lo que quieran ustedes, esa población tarde o temprano va a hacer que esa pared se caiga y uno de los dos entre por exceso de población a ocupar nuestro espacio. El problema está en que si no invertimos nosotros tiempo, dinero y esfuerzo en resolver este problema hoy, cada día va a ser más grave y nos va a costar más caro. Es más, teniendo límites bien fundamentados con el vecino, podemos tener una relación armoniosa y hasta productiva. Así es que vamos a votar por el sí. Gracias, Gabriel. Muy bien, mis queridos televidentes, mis amigos de Acción Positiva, como perspectiva nuestra, pues tenemos que decir y reiterar que qué sano y qué bueno que los ciudadanos, como el licenciado Toriello y Quesada, hayan tenido la capacidad de hacer este recurso de inconstitucionalidad y plantearlo. Así construimos la democracia. Creo que eso es algo positivo. Segundo, creo que el proceso que vivimos está creando conciencia en todos nosotros de lo que ganamos y lo que perdemos en la historia cuando, como ciudadanos, asumimos o no la responsabilidad de actuar, de ser, de participar, de contribuir con nuestras ideas. Y es importante que lo hagamos heredando a nuestros hijos este aprendizaje. Y tercero, creo que es importante saber que debemos unirnos y actuar siempre en favor de y dentro del marco de la Constitución de la República, las causas y las razones que creamos que nos asisten. Así que muchas gracias nuevamente y hasta el próximo domingo con otro programa en Acción Positiva.